La agnosia topográfica o topoagnosia se refiere a la incapacidad de reconocer las señales topográficas del medio externo. Los pacientes los ven, pero aunque los ven, no reconocen los edificios, las casas, las calles. Y esto, a pesar de que conservan la habilidad para describir verbalmente una ruta e incluso dibujar un plano. El paciente, por lo tanto, conserva intacta la capacidad de imaginación espacial y mantiene el esquema espacial de las rutas. Pero son incapaces de orientarse hacia el entorno, debido a la incapacidad de interpretar esa información espacial que están viendo. Estos pacientes tienen buena memoria de la distribución y las particularidades de los lugares que conocen bien, pero no pueden navegar por ellos. No pueden utilizar las señales visuales para guiarlos en la dirección correcta, porque no pueden reconocer esas señales topográficas. La agnosia topográfica suele asociarse con la prosopagnosia o incapacidad para distinguir las caras, y con la agnosia al color, ya que las lesiones cerebrales de estos tres síndromes, agnosia topográfica, prosopagnosia y agnosia cromática, comprometen la corteza cerebral occipitotemporal. En la evaluación neuropsicológica, los pacientes con agnosia topográfica tienen dificultades para reconocer figuras fragmentadas y superpuestas, así como para reconocer caras y colores. Cuando utilizamos la resonancia magnética, se observa que la región posterior derecha de la circunvolución parahipocámpica es clave para adquirir nueva información acerca de marcas topográficas, bloques, casas, monumentos, paisajes, y que en la misma región, más la mitad anterior de la circunvolución lingual y la circunvolución fusiforme adyacente desempeñan un papel importante en la identificación de marcas topográficas ya conocidas. Más aún, la lesión responsable de la prosopagnosia, a menudo asociada con la agnosia topográfica, puede incluir la mitad posterior de la circunvolución lingual y la circunvolución fusiforme, lo cual sugiere que las lesiones que producen la agnosia topográfica y la prosopagnosia son vecinas, pero no iguales. Si necesitamos concretar un poco más, según diferentes estudios, la agnosia topográfica se relaciona con lesiones temporo-occipitales bilaterales o derechas posteriores.